Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Muy buen día, estamos en una emisión más de estos programas de la Asociación de Cronistas Sonorenses, ACROS, a través de la Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios y el Museo Regional de la propia universidad. En esta ocasión tenemos con nosotros a Carlos Wilhelme, espero lo haya pronunciado bien y si no él ahorita me va a corregir. Preparado como actor, con dominio de idiomas, formación literaria, estudios de solfeo y piano clásico en la Escuela Superior de Música del IMBA, becario de Conaculta con las obras El Payaso en el 2005 y Las Aventuras de Calim en el 2006, Premio Estatal de Poesía en Quintana Roo en el 2006 y es uno de los grandes traductores de México. Dice que al terminar los estudios de la carrera de comunicación había tomado la gran decisión de irse fuera de la Ciudad de México por el tremendo tráfico, pero nada tonto nuestro amigo, perdón por la expresión, se fue a Cozumel, Quintana Roo. Mi estimado, un abrazo, me da mucho gusto tenerte en esta ocasión, en esta charla, entrevista con la Universidad de Sonora. Bienvenido. Muchas gracias, tocayo querido, es doble placer para mí, por ser tú y por ser la universidad. Gracias por la invitación. Pues tenemos un tiempo muy largo aparentemente, pero en estos menesteres de los micrófonos, pues ya ves que se hace corto y vamos a iniciar. Queremos que nos platiques como gente que hace doblaje. ¿Qué hace Carlos en esto del doblaje, de la traducción de programas, de películas dentro de tu ámbito? Bien, bueno, pues podría iniciar con el término de la jerga del doblaje, ¿no? Cuando dicen que alguien hace doblaje, generalmente se refiere más a un actor. Sin embargo, habemos muchos más colaboradores dentro de la industria del doblaje, como lo serían un ingeniero de sonido, empresarios de doblaje, secretarias, asistentes, coordinadores de producción y, en mi caso, traductor y adaptador de doblaje. Los actores necesitan un libreto adaptado para convertirlo en sonido a través de su voz, por llamarle así. Pues esos libretos son los que hago yo. Me dedico a traducir no solo para doblaje, sino también diferentes guiones, claro, dentro del arte y del entretenimiento. Y una rama más es el doblaje, que entrego mucho trabajo para él. Y me encargo de traducir y adaptar los libretos de inglés a español y de italiano al español, que son mis dos áreas de traducción. Ok. ¿Cómo te involucras con esto? Pues mira, mi hermana es actriz de doblaje, y ella a través de su camino fue que me acerqué al doblaje. Ella ya era una muy buena actriz de doblaje cuando yo todavía seguía buscando mi camino. Ya había encontrado el camino de la palabra, pero todavía seguía buscando. Andaba yo cerca del teatro, escribía algunos guiones para Reino Aventura hace mucho tiempo, por ahí que sería del 92, imagínate, 92, 93, por ahí, de entretenimiento familiar para el pueblo vaquero, para el pueblo francés, para el pueblo polinesio en aquel entonces. Hoy se llama Six Flags, fue comprada el parque por esa franquicia y funciona desde hace mucho tiempo así. Y entonces, mi hermana ya se dedicaba al doblaje y yo recuerdo que alguna vez me pidió ayuda para una traducción, porque ambos tenemos formación de idiomas. Y le dije, sí, claro que sí. Una serie australiana, la recuerdo, policíaca, muy buena, por cierto. Ya no recuerdo el título porque tiene mucho tiempo, pero fue la primera serie en la que participé como traductor y adaptador para doblaje, ayudando a mi hermana. Y me encantó, me gustó, me sentí una profunda pertenencia a esa área.
Después la dejé un tiempo, pero regresé a ella. ¿Y por qué la dejaste? Porque me fui a Cozumel. Ándale, fue cuando te fuiste a encontrar contigo mismo a través de la naturaleza, de esos mares increíbles, esos colores, y es ahí donde te pierdes un poco con lo que viene siendo la industria del doblaje. Sí, lo detengo porque en ese tiempo, espero no equivocarme, pero el 100% de la industria del doblaje se realizaba en la Ciudad de México. Más adelante hubo un primer estudio que se mudó a Cuernavaca y bueno, más adelante empezaron también a diversificarse las áreas, incluso entre países, porque empezaron a hacer buen doblaje en Venezuela, por ejemplo. Empezó también la competencia desde Chile, que tienen desde allá varias cuentas de doblaje que también entregan para todo el continente hispanoamericano. Pero en ese tiempo, fuera de la Ciudad de México, pues no se hacía nada de doblaje, entonces era dejarlo todo, ¿no? ¿En qué parámetros se encuentra ahorita México en relación con los países latinos y sobre todo esos que nos comentas a través de lo que es el doblaje? Bueno, mira, hay varias voces y de repente los datos van variando, ¿no? Yo no tengo los datos actuales en el sentido numérico, los datos duros. Sin embargo, sí soy de la corriente de que México sigue siendo, junto con Alemania, peleándose el primer lugar en calidad de doblaje. Tenemos 80 años o más, espero más adelante ser un poco más preciso, pero es una muy larga trayectoria la que tiene México en doblaje y eso lo ha hecho punta de lanza, no solo en el doblaje, sino también tuvimos la fortuna de ser los primeros en hacer contenido de televisión en habla hispana en este continente. Entonces, pues las producciones de televisión en la historia de la radio y la televisión, puede uno asomarse a ese camino que recorrió México, y es por eso que nosotros fuimos los primeros en marcar la pauta de cómo se habla y cómo se actúa y cómo se escribe en televisión para doblaje. Y a partir de ahí, bueno, pues por consecuencia, de repente ha habido algunas épocas oscuras, pequeñas, difíciles, ¿no? En cuestión de calidad, pero México otra vez vuelve a ser el gran protagonista en la industria del doblaje en español en Latinoamérica. Carlos, por ejemplo, tú con esa formación actoral que tienes, ¿no quisiste, no te gustó ser tú la voz en un doblaje? Sí, me gustó. Incluso participé en algunos pequeños llamados, por ahí del 97, 98. Y bueno, hice mucho teatro. Cuando me fui a Quintana Roo, mi hermana y yo hicimos un teatro bar con amigos muy, muy queridos, actores también muy, muy queridos, que nos permitió hacer bastantes obras de teatro por allá. Pero tuve que fíjate que esa fue una decisión que tomé en función de un problema que le pasó a mi padre. Estaba yo llevando las dos áreas, es decir, escribía y a la vez actuaba. Y entonces a mi padre le dio angina de pecho en aquel momento, ya tiene muchos años, y yo tuve que tomar la decisión de dejar una de las dos áreas. No podía yo mantener las dos y además el problema de mi padre. Y entonces fue una introspección profunda, ¿no? Y llegué a la conclusión de que yo actuaba para escribir mejor. Esa terminó siendo mi prioridad. Y en función de esa máxima interna, tomé la decisión de empacar mi vida en las palabras y si volviera a regresar al teatro sería a través de la literatura, es decir, escribiendo alguna otra obra para teatro, que tengo por ahí 2, pero sería mi forma de regresar, ya a través de la palabra. Y a partir de ahí
lo dejé por completo, como que soy muy determinado, muy práctico cuando tomo esas decisiones, después de haberlo reflexionado muy bien, y entonces me entregué a la palabra y a los diferentes campos de acción de la palabra, como fue la traducción. Okay. No hay arrepentimiento. Fíjate que no, al contrario, estoy muy satisfecho porque fue muy consciente la decisión. Es decir, fue una decisión mía, y frente a las tragedias, cuando uno toma una decisión consciente y reflexionada, al momento de que explota la bomba y ocurre la reconfiguración, sales muy saludable mentalmente, porque fue muy consciente la decisión. Entonces, no, me queda muy claro que pertenezco a la palabra y que al contrario me ayudó a definirme un poco mejor y de mejor manera, y me siento muy cómodo así y muy bien, porque vengo de un historial de abanico más amplio. Okay. Entonces me metí en un problema existencial, es decir, estudié música clásica por influencia de mi padre, era músico, y entonces yo tuve que negar oficios para llegar al mío, porque se me facilitaba hacer varias cosas. Entonces me metía en problemas existenciales porque el día no alcanzaba para hacer todo. Y entonces me ayudó el definirme de esa manera, y nada más una área, y dentro de esa área poder diversificarme, como sería escribir poesía, como es traducir, es decir, dentro de los diferentes campos de acción de la palabra, me ayudó mucho y me alivió mucho ese peso que me costó trabajo hacer a un lado por exceso de amor, ¿no? Uno por amor, bueno, pues uno por amor compone música, uno por amor actúa, uno por amor baila, y entonces arrancar esos amores de tu vida cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero a final de cuentas terminas por dejarlos, pero no los dejas porque a final de cuentas los inmiscuyes dentro de la palabra, como bien manejas tú, a través de lo que estás creando cada oportunidad que tienes. Así es, creo que ahí es en donde se consolida la satisfacción sin ningún tipo de remordimiento, porque finalmente es un acto, las dos áreas, tanto la poesía como la traducción, es un acto de creación. La poesía en el sentido más señorial, que tú la conoces muy bien, y el acto y la traducción es, le llamaría yo, otra forma de creación, porque algunos o algunas corrientes han como catalogado la traducción como un subgénero de la literatura. Sin embargo, se recrea, y recrear es volver a crear. Entonces no nada más se representa, se recrea en otro idioma. Entonces uno está creando nuevamente algo. Y entonces tiene la traducción el ejercicio de la creación implícita, y por ende satisface a tu artista interno. Por supuesto que dentro de la traducción el universo es amplísimo, es decir, por eso yo lo resumo al arte y al entretenimiento, porque no es lo mismo traducir un manual, o traducir una tesis, o traducir un documento legal o médico, a traducir un videojuego, una película o un libro de poesía. Supongo que te has topado ante muchas situaciones cuando estás traduciendo en ciertos diálogos o ciertas acciones que dijeras, ¿por qué no lo hice yo? ¿Por qué no lo escribí yo? Ay, ¿cuántas veces, tocayo? Sí. Muchas veces. Y no nada más en cuestión de traducción, en cuestión de lectura. Cuando estoy leyendo algo, ay, no, qué bárbaro, ¿no? El poema de Olga Orozco que recién estuve leyendo sobre ella, En la casa, es un poema bárbaro que dices, bueno, pues ¿cómo no lo escribí yo? ¿No? O frases, ¿no? Diálogos enteros que de repente encuentras en proyectos maravillosos, que te toca la fortuna de que te llamen para hacerlos, y bueno, al momento de estarlo traduciendo te entrega toda la potencia de la oración, y dices, qué bárbaro, qué línea, ¿no? Qué parlamento poderoso, inmejorable, insuperable, ¿no? Y te quedas con ganas de justo lo que dices, ¿no? Esto
Ay, lo hubiera escrito yo. Pero lo interesante contigo es que te da la oportunidad de recrear a través de la traducción, ¿no? Eso que ya alguien hizo. Sí, y es maravilloso. Bueno, yo creo que la traducción es un oficio al que se llega por vocación, aunque bien podría confundirse con que puede llegarse por necesidad, porque, bueno, vivimos en sociedades avanzadas en donde aquellos que tuvieron una educación relativamente completa, ¿no? Por llamarle así, y que tuvieron la oportunidad de tenerla, porque en ocasiones áreas, lugares, ¿no? O poblaciones es difícil completarla. Generalmente aprendes 2 idiomas, el inglés y el español, y entonces uno con relativa facilidad podría aproximarse a traducir algo una vez que aprendes los 2 idiomas. Sin embargo, los considero aproximaciones domésticas, ¿no? Como cómo traduces tu currículum o le traduces algún trabajillo por ahí a alguien, pero pertenecer al oficio de la traducción, sí creo que es vocacional. Y además, tocayo, creo que es de poetas, todavía más. O sea, un poeta considero que es un traductor per se, porque es aquel que va capturando eso, el idioma del árbol, ¿no? O ese silencio que encontraste y que adentro sabes que tiene algo, y el poeta es el primero que le pone palabras. Entonces realmente está traduciendo algo por primera vez en palabras, ¿no? Entonces el oficio de la traducción me parece que ya lo trae. Lo que ocurre acá es que, bueno, se monta un idioma, como sería el inglés o el italiano, sobre el mismo oficio, y bueno, pero el oficio se ejerce de la misma manera, es decir, de la interpretación. Por eso la carrera es traducción e interpretación, porque finalmente el acto es una traducción y una interpretación de lo que estás entendiendo, ¿no? Y entre más sensible, más fina la captura. Es decir, llegas al centro de lo que se quiso decir por acto de sensibilidad, por acto de percepción, y entonces capturas el espíritu de lo creado y lo entregas en tu idioma. Qué interesante, y definitivamente, como bien comentas tú, es esa esencia del poeta que te da la facilidad para plasmar esas otras instancias, ¿no? Claro, yo tuve que detenerme, de ahí que dejé la actuación, porque encontré una mayor relación en la traducción con la poesía, precisamente por eso. Entonces dije, bueno, pues tengo que elegir, no me alcanza el día para todo, tengo que tomar una decisión importante, que es abarcar nada más ciertas áreas. Entonces encontré las que más relación tenían, y la traducción y la poesía tienen una relación profundísima. Los trabajos que tú haces, ¿te toca verlos? ¿Los ves? Bueno, pues fíjate que la cadena es grande. Ok. Entonces, generalmente de mí está muy lejos el proyecto terminado. Ok. Según el estudio, tengo la oportunidad o no de verlos. Y ahora lo aclaro. Sin embargo, me toca por casualidad de que estoy pajareando en la televisión un programa que yo hice, y entonces me quedo a verlo, ya entregado, ya como si fuera yo audiencia, como fue el caso de Outlander, como fue el caso de Bless the Hearts, compré la serie del Señor de los Anillos porque fue muy importante para mí traducirla. Entonces, la compré ya hecha, ya traducida y entregada al español, adaptada y doblada, para guardar ese trabajo que me importó mucho y que me ayudó mucho en mi camino profesional también, haber tenido la oportunidad de participar. Sin embargo, la mayoría de los proyectos no los veo, tocayo. La mayoría no los veo. Y ahora aclaro rápidamente por qué en algunos estudios sí y en otros no. Porque ahorita,
considero que está habiendo una revolución o evolución, llamémosle evolución nuevamente, de los estudios de doblaje. La pandemia aceleró una tendencia que ya venía dándose con un primer estudio que se llama Sudops, que decidió hacer un estudio en línea, completamente en línea, ya sin cabinas, y entonces desarrolló una plataforma para que montaras la cabina en tu casa, ¿no? Todos, el director trabajara en línea. Yo como traductor ya llegué, platicaba en alguna otra entrevista previa, que llegué muy a tiempo a la pandemia porque yo ya era un correo electrónico, tocayo. Ya me llegaban los videos de las películas por correo electrónico, yo entregaba mis libretos en español por correo electrónico, es decir, ya todo el montaje de cobranza, de recibos de honorarios, ya estaba en línea. Entonces yo ya era una arroba para cuando llegó la pandemia, ¿no? Entonces ya llevaba mucho camino recorrido. Ya estaba yo montado en la parte digital con mucho ritmo, o sea, volando en la parte digital. Entonces, pues esa incorporación a este nuevo estudio completamente digital, pues en el lado de la traducción no ocurrió nada diferente, aunque hubo que aprender. Ya no entregaba libretos en archivo de Word, que normalmente los entrego en Word, un programa por default más amigable para la palabra escrita. Sí, hay una plataforma ya hecha en donde está el video, en donde están las casillas de los diálogos en inglés, las casillas donde tú escribes y redactas tu diálogo en español, y entonces ya solamente era aprender un poco esa nueva plataforma e integrarte a ella, pero el oficio, bueno, la parte técnica, el oficio era bastante similar. Entonces, en ese estudio sí tengo la oportunidad de verla. ¿Por qué? Porque como todos están en la plataforma, el proyecto se graba y la grabación se queda ahí, entonces yo tengo acceso a la grabación. Y entonces puedo escuchar, sobre todo cuando estoy traduciendo series, que son de episodio 1, 2, de varios episodios, pues tengo que tener acceso a los episodios anteriores porque hay flashbacks y entonces hay que copiar exactamente la línea que se dijo en aquella escena, ¿no? Si hay una recapitulación o hay avances. Entonces los proyectos se quedan abiertos para que tú tengas acceso a ellos y puedas ir documentándote de los episodios que ya fuiste haciendo. Y entonces puedo escuchar las grabaciones y ahí en ese tipo de estudios y de formatos es el único lugar donde puedo escuchar los trabajos hechos. Los trabajos. Oye, Carlos, lo que tú traduces, ¿cómo lo sienten los actores y las actrices? ¿No hay alguna, pues no sé, algún conflicto, algún detalle entre ellos de lo que estás escribiendo en español para que ellos lo actúen? Bueno, mira, yo tengo la fortuna, tocayo, de conocer a la mayoría de los actores de doblaje. Y digo la fortuna porque casi ningún traductor tiene ese privilegio, o lo tuvo. Porque por diferentes razones, solo puedo platicar la mía. Como mi hermana era actriz y además yo estuve trabajando en un estudio por ahí ¿cuándo fue que te comenté? Por ahí del 97, 98, 99, por ahí esos 2 o 3 años. Pues entonces las grabaciones, llegaban los actores a sus llamados y yo tenía la oportunidad de conocerlos, ellos me conocían, hicimos muy bonita amistad. Entonces desde entonces, y bueno, antes en la cooperativa con mi hermana, en la cooperativa de doblaje también pude conocer a los que hoy son grandes actores y que ya lo eran, pero todavía otro buen puñado de grandes actores de doblaje que tuve la oportunidad de conocer. Y entonces enlazamos una amistad muy bonita. ¿Por qué comento esto? Porque me permite, al conocerlos, tener oportunidad de retroalimentación con ellos. Si no los conoces, no te puedes enterar porque las áreas son muy separadas. Ese es un vacío que yo sigo encontrando en la industria, en nuestra industria. Una vez que uno entrega el libreto, pasa a otra área y pasa a otra área y tú ya no tienes ese contacto directo que sí tienen los directores con sus actores, ¿no? Yo también he tenido oportunidad de comentarles, y lo saben varios directores amigos, que a mí me importa que me dirijan y que haya una constante comunicación entre el director y el traductor, cosa que hacen poco, y que celebro mucho
a los directores que sí lo hacen, porque me hacen entregar y me dan indicaciones para entregar el tono que quieren recibir, ¿no? Las líneas y el estilo que quieren recibir, ¿no? Que muchas veces no te enteras porque tú terminas nada más platicando con el coordinador de producción, que es más técnica la charla en cuestión de entregas de tiempos, en cuestión de detalles más técnicos que artísticos o literarios. Perfecto. Pues realmente es un trabajo muy interesante, que uno se sienta en la sala de cine o se sienta en su casa a ver un televisor con alguna serie, alguna película traducida, y no sabe uno realmente todo lo que implica el que uno puede escuchar en el idioma de uno esa película, esa serie, ¿no? Es fascinante, tocayo. Fíjate que nuestro doblaje está hecho de grandes aventureros, diría yo, porque ser empresario del doblaje también es un evento de alto riesgo. Y entonces yo reconozco a los empresarios que se han aventado a invertir su dinero en hacer estudios y apostarle a que pueden salir adelante, y echan su capital para armar su estudio, y van saliendo y se van a Cannes y se van a los festivales de cine a promover sus productos, su estudio, su marca, ¿no? Y están compitiendo y ahí van, ¿no? Entonces es una aventura riesgosa, la verdad, ser empresario de doblaje, lo cual empezaría por reconocer esa primera área, ¿no? En segunda, hay varias áreas de producción. Desde que llega un proyecto, tienen que programarlo, tienen que encontrar traductor y adaptador, tienen que vaciarlo y catalogar las pistas, diferentes pistas que debe llevar, desde un ambiente de restaurante donde suenan los cristales de las copas, o donde suenan las voces de un estadio, o donde suena el golpe de balón, ¿no? Todos esos son sonidos incidentales que se tienen que montar de nuevo al final de que se dobla. Entonces hay un trabajo de producción muy fuerte, tanto desde que llega el proyecto, en su coordinación, el llamado de los actores, como la ejecución del proyecto, como sería hacer el libreto en español, dirigirlo, revisarlo, grabarlo, que los actores lo graben, y después la mezcla, para mezclar todos estos sonidos incidentales con las nuevas voces, y se empaqueta, que ahora ya también hay diferentes productos, por ejemplo, desde el surround, desde la calidad del sonido, que se ha aumentado la calidad del sonido, depende para qué vaya el proyecto, okay. Pues se mezcla para los diferentes tipos de sonido, pero también hay varios subproductos, como sería el closed caption, como sería el audio description, para personas con debilidad visual o debilidad auditiva, o también el caso si quieren subtítulos o si quieren doblado a varios idiomas, para que en tu pantalla puedas ponerle francés y ya aparezca el doblaje en francés. Entonces todo eso se entrega en un producto, en un producto que los entregan los estudios, y todo eso es parte de lo que hay atrás de que tú escuches algo doblado. Exacto. Oye, tocayo, ¿algún proyecto que por X circunstancias hayas querido hacer y no lo hiciste dentro de la traducción? Bueno, recientemente sí, fíjate que Pinocho, una producción, un teatrical que acaba de salir por ahí en enero de este año, que fue precioso, italiano, pero me agarraron en el hospital el llamado, con el tumor, me iban a extirpar el tumor cuando me dieron el llamado, y yo ya entendía, bueno, para platicarle a la audiencia, es un tumor cancerígeno, que yo tuve un problema de cáncer, que afortunadamente estoy bien, pero me ocupó los 6 primeros meses de este año. Y entonces me llegó ese llamado de Pinocho, okay, cuando yo estaba en la cama ya del hospital. Y además el cáncer me había hecho entender que tenía que soltar todo, porque pues me había propuesto salir adelante en mi oficio, y se requiere trabajar muchas horas, sacrificar muchas cosas para llegar y sostenerse ahí. Entonces no sabía decir que no a un proyecto, ¿no? Hasta que una enfermedad como tal te obliga a decirlo, y decir, pues es que ya no puedo hacerlo aquí. Entonces, pero de todas maneras, es un proyecto tan bonito que me quedé con ganas de hacerlo, ¿no? Y decir, bueno, hasta le dije al director de ese estudio, le dije, por favor, ya estoy de vuelta, si llega un proyecto de esa envergadura, quiero que me llames, por favor. Ok, más que dispuesto para lo que sigue.
Y algo, ya en base a lo que hemos estado platicando, por lo que veo, pues El Señor de los Anillos fue muy importante para ti. ¿Qué otro trabajo ha repercutido en ti como ser humano, como persona? Bueno, mira, como ser humano y como persona, hubo un proyecto ya tiene mucho la película, y que es una historia bellísima de un cartero, un mensajero que conoce a una operista. Y la operista tiene un postulado personal de no grabar nada de sus interpretaciones, ninguna. Está situada en la época en la que empieza el disco de vinil y que tiene posibilidades de grabar, ¿no? Okay. Entonces, ella considera que la ópera no puede capturarla a nadie, y entonces está en contra de que se grabe algo, porque sus interpretaciones tienen que quedar completamente libres. Ese es su postulado personal. Y el cartero se enamora de ella. ¿Por qué fue tan importante para mí ese proyecto y con esa trama? Porque tiene mucho que ver con la poesía, y tiene que ver también con el oficio del escultor de arena, ¿no? En donde tú entregas un poema, por ejemplo, en las lecturas que nos llaman, en los festivales, ¿no? Sabiendo que puede no llegar al oído de la audiencia y se va a morir ahí y va a terminar su vida en el suelo, ¿no? Tú lo lees y lo lanzas al aire con la esperanza de que se aloje en algún oído, ¿no? Entonces tiene también ese carácter finito. Por supuesto, si queda grabado en un libro es otra historia, pero el poema se lanza al aire y tiene ese carácter finito, con posibilidades de morir. Si es que no le gustó a alguien, no lo va a recibir. Y entonces, en ese tiempo me conectó mucho y me hizo mucho sentido para entender más como el oficio en donde yo entraba por el lado de la poesía. Y luego me invitaron a un festival, aquel festival que no tuvimos la oportunidad de vernos en Zihuatanejo, ¿te acuerdas? Que por alguna razón no pudiste estar y que me dio mucha tristeza porque no íbamos a poder vernos. Bueno, ahí invitaron a un escultor de arena, maravilloso, Yair se llama, un gran escultor de Guerrero. Y entonces me llamó mucho la atención porque él hizo la pieza de bienvenida en arena en la inauguración del festival. Hermosa la pieza. Y entonces yo le empecé a platicar con él para decirle estas similitudes, ¿no? Decirle, oye, ¿tú también qué sientes sabiendo que tu escultura se la va a llevar el aire? O sea, esculpir con arena es saber perfectamente como escultor que se la va a llevar el aire. Y me dice, sí, es parte de la belleza. Y entonces tenía mucho que ver con esta trama de aquella película. Por eso es que se me quedó muy grabada en la parte humana esa película, tocayo. Y en la parte en cuestión técnica pues de reputación, sin duda, El Señor de los Anillos es algo es un proyecto que me importa mucho, ¿no? Me dio mucha reputación en mi medio, me dio prestigio, me abrió las puertas para muchos llamados más, ¿no? Me di a conocer dentro de mi gremio y fuera de él, porque los fans del Señor de los Anillos, bueno, pues me he llevado maravillosas experiencias y comentarios al entrar en contacto con ellos. Estamos platicando en esta ocasión con Carlos Wilhelm de la Ciudad de México, poeta, músico, traductor, actor, a través de los micrófonos y cámaras de la Universidad de Sonora, el Museo Regional y ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Es un gusto, Carlos, tenerte en esta ocasión, ver todo lo que haces, cómo lo haces y sobre todo esa pasión que le pones a las cosas. Eso no todo mundo lo hace. Y continuamos con la charla con Carlos Wilhelm, traductor, actor, poeta, humanista y un ser humano demasiado sensible, con muchas amistades. Aparte de ser
actor de doblaje, o más que nada traductor, pues le encanta la poesía, y eso ha unido mucho un trabajo con otro, o la pasión con el trabajo, porque como dicen muchos, la poesía a veces no da para comer y tienes que trabajar en otra parte, ¿verdad, tocayo? Y lo creo, tocayo. Yo dejé de romantizar al poeta por necesidad y por determinación. Es decir, una vez entendiendo que pertenecías ahí, pues tienes que salir adelante de algún modo, ¿no? Y no tenía intenciones de andar regalando poemas debajo de un farol eternamente, ¿no? Entonces, algo había que hacer, Y entonces, entendí, a través de la biografía de Edgar Allan Poe, un poeta que igualmente entre muchos otros admiro, entendí que su época no era la misma que la mía, que la nuestra. Incluso el sistema económico, el dinamismo social, la internalización y el concepto de globalización, lo tenemos nosotros y el resto de esas áreas de forma muy distinta que en aquellas épocas. Entonces, pues uno necesitaba llenar el refrigerador de otras maneras. En las ciudades ya no hay granjas donde sacar la mano de la ventana y encuentras una manzana y comes en el día, o tienes pollos, ¿no? Exacto. Bueno, pues tienes la fortuna de poder cocer un pollo y ya comiste toda la semana. Aquí ya la divisa en las grandes ciudades tomó un asiento estelar, y entonces hay que aprender a decodificar el concepto de la divisa. A mí me costó un curso de mercadotecnia de las artes entenderlo. Ahí me explicaron claramente que era mucho más pesado tener que ir a la casa de tu cliente y cargarte 20 costales de arroz hasta tu casa para poder entregarle un trabajo. Entonces mejor acepta el dinero en un papel y ahórrate problemas, ¿no? Eso es la divisa. Me enseñaron que nuestro producto, llámese poesía, llámese obra de teatro, llámese canción, llámese escultura, es un producto artístico que se consume a través de los sentidos, y entonces te están entregando un papel moneda, a cambio de ese producto. En lugar de tener que cargar muchos costales de arroz o que te entreguen pollos, ¿no? Como eran otras épocas. Entonces, entender eso a mí me ayudó muchísimo para profesionalizar tu oficio, ¿no? Tu pertenencia, tu lugar, tu arte o tu vocación. Y es así como uní las diferentes áreas a las que pertenezco, a la poesía y la traducción, y fui becando al poeta a través de la traducción, para que el poeta siguiera existiendo, siguiera escribiendo, ¿no? Y siguiera comiendo, ¿no? Hay muchos otros poetas, hombres y mujeres, que utilizan, por ejemplo, abordaron el área de la docencia, ¿no? Hay otros que abordaron el área de la psicología o del periodismo, por ejemplo, ¿no? Todas esas son áreas que se llevan muy bien con la poesía, diría yo, o con cualquier arte, ¿no? Se hermanan bastante bien, aunque creo yo que cualquier área, la fotografía, tocayo, tú la conoces bien, ¿no? Creo que cualquier área con una buena determinación es capaz de hermanarse con cualquier arte, por más distante que parezca. Perfecto. Nos dice Carlos en el Fantasma de Media Sombra. Fantasma de Media Sombra es la poesía honesta de un individuo desapropiado, víctima de la disfuncionalidad frente a un mundo que le ofrece poca cosa. Sin embargo, a mi juicio aquí, el individuo no es el inútil, es el mundo el que no opera de manera útil para él. Para una persona que sufre exceso de razón, no hay forma lógica de sostener el mundo en la ruta en la que va, sin corregirse. Son pocos los motivos que tendría un poeta
para pertenecer a una realidad que pesa demasiado como para cargarla sola. Sí, tocayo, qué bonito recuerdo. Mira que ese prólogo, me invitó, el libro es de mi querido Alejandro Joel, y me llamó para escribir su prólogo. Afortunadamente le gustó mucho y me sentí muy identificado con eso, esas líneas que comentas, ¿no? O sea, de repente hay realidades en este mundo que tú no compartes. Hay alegrías o formas en las que se alegran ciertas personas que nunca van a ser las tuyas. Y entenderse en un mundo en donde van prosperando esas metas que no compartes, esas alegrías que no compartes, esas visiones, pues a mí, por ejemplo, cuando estaba chavo, me dejaba claro que yo no tenía nada que hacer aquí. O sea, este no era mi mundo, ¿no? Pues porque si no comparto esas metas, si no coincido con esta lógica social, si no pertenezco, ¿no?, a muchos de las pues como de las declaratorias mayoritarias, pues terminas por decir, bueno, pues es que no soy de acá, ¿no? No nada tengo que ver acá, vamos a otro mundo, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando uno pierde el sentido de la vida y te metes en problemas de depresión profundos, ¿no? Afortunadamente la poesía, por eso estoy tan feliz con la poesía y la traducción, porque entre muchas otras cosas me ayudaron a pertenecer a algo en donde yo me sentía plenamente entendido, en donde me sentía querido por mis compañeros, en donde sentía que era lógico y era natural ser así o expresarte de esa manera, ¿no? Mi lado fantástico, porque creo en la fantasía como primer acto de captura para que algo tenga probabilidades de ser cierto, se dio muy entendida en los proyectos de traducción de series de ciencia ficción, como es Star Wars, ¿no? Que me encantó participar en el proyecto de las capsulitas de High Republic que se vienen, o Galaxy of Creatures, porque me siento muy entendido en la fantasía en esos proyectos, ¿no? Por eso me encantó el proyecto de Outlander, porque es una novela fantástica. Entonces, mi fantasía descansa ahí y es entendida. Y entonces estoy muy feliz de pertenecer ahí por satisfacción, me da plenitud y me da pertenencia. Eres un ser, entonces, que encuentra la poesía o la poesía te encuentra a ti. Sí, tocayo, yo digo que me encontró o yo la encontré por accidente, o ella me encontró a mí. Yo creo que te encuentra, tocayo. O sea, yo creo que un poeta, incluso dentro de los oficios artísticos, es la poesía quizá, a mi juicio, la que más lejana está. La música la tienes al alcance de un audífono y de un teléfono y de una cuenta de Spotify, y tienes toda la música, ¿no? Incluso vas caminando en nuestras calles tan folclóricas de México y es muy raro no escuchar algún local que no tenga una canción, o que alguien no esté tocando ahí en alguna banqueta. O sea, la música está muy cerca de nosotros, ¿no? No así la poesía. Y bueno, ahí se van categorizando las distancias. Yo creo que la poesía sí, por ahora, porque no fue así todo el tiempo, creo que es una de las que más lejanas está, y por ende no se llega por casualidad. No creo que llegues a la poesía así nada más porque sí. Creo que es porque perteneces. Y si de algún modo fuiste tocado por la poesía de diferentes maneras, es porque eres una o un poeta, tocayo. Eso es lo que yo creo. Yo creo, como dices, que la poesía termina por encontrarte. O sea, termina por encontrar a sus ejecutores, a los poetas y a las poetas, que van a capturarla y la van a entregar en palabras a través de un poema. Interesante, muy interesante, la verdad, cómo
cómo haces ese enlace con la traducción, con la poesía, cómo juegas con la fantasía. Pues yo creo que no todos tienen la gran ventaja, como bien dices tú, de esas fantasías que tienes, pues en cierta manera sacarlas a la luz a través de las traducciones de tanto programa de fantasía, ¿no? Pues a mí me encanta, tocayo, me encanta porque es como irse de vacaciones de un género a otro, ¿no? Ahora que te enviaba los proyectos en los que estaré participando, pues imagínate la distancia de trabajar en Craftopia, que es un proyecto que voy a iniciar quizá a principios de octubre, ya en su segunda temporada, y es un proyecto para pequeñitos de 8 a 15 años. Me gustó muchísimo la propuesta, es para HBO, el programa, HBO, yo creo que HBO Max, el nuevo streaming que ya tiene, pero no estoy seguro, habría que... Afortunadamente ya Google sacó una modalidad que tú le pones dónde puedo ver qué serie, ahí en el buscador, y ya te aparece de todos los streamings en dónde está ahorita. Entonces ya es muy fácil encontrar en dónde está pasando la serie que ves. Y entonces esta serie de Craftopia le da foro a pequeñitos y pequeñitas que tienen un talento para las manualidades, cosa que es un oficio muy delicado y muy... también me identificó con la poesía, muy distante de todos los demás oficios un poco más populares, ¿no? Y entonces este programa les permite participar con sus piezas y hacer sus piezas dentro de ese programa y además conectarse con todo el universo de chicos que están en ese mismo canal. Entonces me dio mucha alegría. Pero imagínate entrar a esa fantasía infantil, traducirla, entregarla y luego irte a una película muy triste, como fue la película de Sunset Song, que la acabo de entregar hace unos 15 días. Es una película escocesa muy triste de una chava de las tierras altas, bueno, pues no sé si ya de la zona de las tierras altas de Escocia, pero sí de las tierras rurales de Escocia, en donde muy, muy jovencita se queda sin su padre, se queda sin su madre y se queda con toda la responsabilidad de sacar adelante sus tierras. Y además de entender la vida y además de hacerse de una vida, tiene mucho que ver, bueno, dentro de, imagínate, de un machismo brutal, porque si por sí lo padecemos hoy en día y afortunadamente ya está como más exhibido, en esa época que la película está situada poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pues la pobre chava se mete en unos problemas, bueno, la meten en unos problemas gravísimos de superar. Y luego además al pobre novio que escoge como marido, pues lo llaman a la guerra y entonces pues regresa después de la guerra, imagínate, regresan con muchos trastornos, ¿no? Muchísimos trastornos, después de haber tenido la obligación de matar, ¿no? ¿Cómo se traduce al español esta película? Pues le pusimos la canción del crepúsculo. Ok. Ajá, aunque es muy probable, ese ya es otro tema para platicar la mercadotecnia de los títulos, sí. Pues uno como traductor entrega el título que considera que debe ser. Sin embargo, casi nunca queda el título y por eso es a veces la queja del público y de la audiencia, que ¿por qué cambiaron el título si es tal en inglés? Es un asunto mercadológico y que el área de mercadotecnia, que va más adelante de nuestra área, pues decide cuál es el título más conveniente para su proyecto, ¿no? Pero bueno, es otro tema padrísimo de platicar esa parte, pero ya está lejos de nosotros. Sin embargo, es muy probable que quede en inglés ese título, porque es título de una canción. Es una canción escocesa de Sunset Song, entonces yo abogaría porque quedara en inglés, sin embargo, nuevamente, ¿no? No soy el que decide. Exacto. Luego tenemos a Answer Man. The Answer Man, esa película fue, la acabo de entregar también a principios de este mes, si no es que a finales del mes pasado. Fue una película muy bonita de un escritor, ¿tú crees? Esas películas me encantan porque ahí te ves reflejado, ¿no? Nos vemos reflejados tú y yo dentro de la vida del escritor, ¿no? En este caso era un escritor que escribió
un librazazo bestseller que se llamaba Dios y yo, y que le hizo creer a todo el mundo el libro que él se comunicaba con Dios y tenía todas las respuestas para todo mundo. Entonces, imagínate, fue el bestseller, el libro más vendido por 10, 12, quién sabe cuántos años y cuántas ediciones. Sin embargo, él tenía muchos problemas personales, muchísimos problemas personales, estaba amargado, no salía, no le contestaba a su editora, le valía gorro todo. Y bueno, es una historia romántica porque encuentra el amor en una psicoterapeuta que le resuelve un problema de espalda. Y esa relación le destapa. Ahora sí que por amor decide romper con todos estos problemas que él tenía y volverse a vincular. Y la verdad es que venía guardando, eso ocurre al final de la película, venía guardando la realidad. No lo cuentes. Pues ahí se los dejo para no, como dicen ahora, no spoilear la película, ¿no? Así es. Es una película notable, es una película muy bonita, una comedia romántica. Perfecto. Tocayo, pues hay un mundo de posibilidades el platicar contigo en esta ocasión por todo lo que representas, por todo lo que haces, todo lo que estás haciendo y sobre todo ese embalaje que tienes entre la creación de una traducción y la creación de la poesía, del cuento, de la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo vas juntando eso para lograr plasmarte tú en algo lo que estás escribiendo? Bueno, mira, en cuestión de la traducción, Tocayo, considero que una buena traducción debe ser invisible. Entonces no debes aparecer tú, y tú eres lo que escribes, es decir, no debe aparecer tu estilo, debe ser el estilo de aquello que ya fue creado. Entonces, si el autor, en el caso de una novela o un guión, ¿no? O incluso una película, que son guiones adaptados, ¿no? Generalmente de novelas, tienen ya un estilo. Los personajes ya tienen una forma de hablar. El narrador, si lo hubiera, ya tiene una forma de narrar. Y que uno, al contrario, debe dejar su estilo y convertirte al estilo de los personajes y entregarles las palabras adecuadas al español. Entonces, yo me deshago de mí mismo para convertirme en los personajes que traduzco y traducir desde ahí adentro. Desde ahí es en donde me sirvió la actuación. Yo ya no actúo, yo me considero lo que ejerzo desde hace muchos años, soy poeta y traductor. Sin embargo, los secretos de las herramientas del oficio sí las capturo, como es convertirte en un personaje, ¿no? Y traducir desde ahí, es decir, entrar al personaje, respirar con él, asimilar y hacerte de toda su personalidad y hablar en español desde ahí y entregar sus líneas desde ahí. Esa es una herramienta actoral. Entonces, que la ocupo para la traducción. Y entonces, pues, uno se puede deshacer de su persona para convertirse en alguien más, en ese personaje, en ese narrador, en ese estilo que te está proponiendo ya un libreto. Entonces, esa es mi corriente y yo apoyo esa corriente de traducción. No debe notarse. No debe un traductor, ahora sí que la noción de fama de un traductor es ser invisible, a mi juicio. Una buena traducción debe conectar a la audiencia con el autor o, en el caso del doblaje, a los personajes y a la película, ¿no? Con la audiencia. No debe conectarse con el traductor ni con lo que se está diciendo. Creo yo, al contrario, que sería una traducción deficiente si tú descubres y te conecta algo de la traducción que te llame la atención, porque no tendría que estar, no es la propuesta narrativa de la trama del proyecto. Ese es el lado de la traducción. Y en el lado de la creación, pues afortunadamente la poesía te permite ser completamente tú, y creo que es uno de los territorios más libres que todavía existen dentro de la literatura o dentro del arte en general, ¿no? Porque no le tienes que rendir cuentas a nadie, no tienes que quedar bien con nadie, ¿no? Tu única
compromiso, y es que lo viera, es con la verdad misma del acto. Entonces, pues es completamente libre, ¿no? El acto poético, me parece, y si lo estuvieras tematizando, ¿no? O alegorizando, como es el caso, por ejemplo, de un libro que estoy escribiendo que se llama La ciudad perdida, en donde tiene que ver con las calles de una de las grandes ciudades, ¿no? Esta ciudad que se pierde en sí misma para poder existir, como un síndrome de las grandes ciudades, que terminan devorándose a sí mismas, ¿no? Para existir como ese gran cúmulo actual que conocemos, ¿no? Y entonces con muchas zonas oscuras, todos lo conocemos, ¿no? Todos conocemos las zonas oscuras de las ciudades, ¿no? Las voces dolientes de las ciudades, ¿no? La naturaleza desahuciada de las ciudades, ¿no? Entonces, cuando hay un tema deliberado, pues sí puedes como inclinar un poco, ¿no? La forma en la que creas un poema y que no sea completamente puro como la caída de tu propio sentir, ¿no? En ese sentido, bueno, pues compartes visiones con aquello a lo que estás aludiendo, ¿no? Compartes la visión del poste, en mi caso, compartes la visión de la avenida, compartes la visión del parque o del bache, en el caso de ese tema. Y en el caso ahorita, fíjate que estoy retomando una obra de teatro que había dejado yo a la mitad, bueno, a inicios de hace muchos años, que se llamaba La artista condenada, y se la empecé escribiendo a mi hermana por un problema personal que tuvo, muy difícil de superar, de una relación, y ella es actriz, y entonces sentí que, pues ella, como toda actriz de vocación, sus problemas los resuelven arriba del escenario, conectándose con alguna otra obra o alguna obra que vayan a representar, si es que no la escribieron ellas o no la concibieron ellas o ellos. Pero por eso se llama La artista condenada, porque los actores son artistas condenados a resolverse arriba del escenario. No les queda de otra, están condenados a resolverse allá arriba. Entonces les conectan obras que van a resolver ciertos problemas, ¿no? Y entonces las representan, no nada más para hacer la obra, sino para resolverse ellos mismos, ¿no? Entonces, en este caso, yo le escribí esta obra de La artista condenada para poder superar una relación muy dolorosa que tuvo y que terminó. Y entonces, esta obra buscaba superar esa relación amorosa a través de la obra que estaba representando. Pero bueno, terminó esa relación y ella vive en Cancún y por ahí, por X o Y razones de oficio, la dejamos ahí abierta. Y entonces la empecé a retomar porque me parece que es más útil que solo para mi hermana, sino tal vez alguien más pueda estar viviendo generalmente ese tipo de situaciones en las que esta obra puede serle útil para resolver esos términos de relaciones. Por eso es que la retomé. Y además es un tema muy actual y recurrente, tristemente. ¿Verdad? Y por eso me pareció importante retomarla. Dije, no, pues ¿sabes qué? Vamos a seguir trabajando para entregársela, pues que quede para alguien que la pueda ocupar para resolver esos problemas, ¿no? Exacto, exactamente. Nos dices en un poema que bajo la sombra de un ala rota, despojada de hierba nubosa, de la humedad del recorrido de los finos hilos quebrados, que llenaron de noche la tierra. ¡Ay, qué dolor! ¿Qué nos cuentas de esa caída? Me duelen escucharlas, tocayo, porque es la caída a la enfermedad del cáncer. Ese es el primer poema de una serie de 4 que yo ya sentía por lo que estamos platicando. Yo venía volando en mi vida, ¿no? Ya había despegado, yo ya había reconocido mis alas, las había extendido, entonces yo ya estaba volando en mi vida, en todas mis áreas, con una relación maravillosa con Mariana, me dedicaba a lo que amo hacer, he tenido la oportunidad de comprar un terrenito en Tepoztlán y estaba construyendo. Entonces yo estaba volando, ¿no? Y por eso el título de La caída. De repente llego al hospital y me dice el doctor, me toca y me dice, tienes 2 horas para arreglar tu vida.
empaca todo lo que tengas que empacar, regresas aquí porque te tengo que operar. Esto es un tumor de 15 centímetros. Santa madre. Y entonces, pues es una embestida, es una caída de altos vuelos. O sea, uno que viene volando es por eso la caída. Es el primer poema en donde la noticia fue devastadora, devastadora. Amanecí con esa imagen, o sea, aparecí con esa imagen de las líneas que comentas, en donde ya después de haber caído, en una suerte empecé a ver como una selva, y además una línea de sangre, que me hizo darme cuenta que no había caído de arriba para abajo, sino como que inclinado, porque venía un rastro de sangre que me di cuenta que llegaba hacia mí. Es decir, que había yo caído de alguna altura y que estaba muy lastimado, y además, no nada más estaba lastimado yo, sino vi que estaba lastimada todas las formas de la selva, y esa selva en realidad son mis seres queridos. Cuando tienes cáncer, tus amigos, les lastima que tengas una enfermedad así, les duele, entonces lastimé a más personas que a mí mismo. Entonces en esa imagen está ese poema, en donde me encuentro tirado ahí en medio de una selva, destruida la selva, pero por la caída mía, y además después de haber caído de quién sabe qué distancia, ¿no? Y empezar a abrir los ojos y a ver en dónde estaba, qué pasó, ¿no? Fue muy fuerte ese episodio. Sin duda un golpazo muy fuerte, ¿no? Y así lo refleja tu letra. Muy fuerte, muy fuerte. Fíjate que llegué llorando después, esa noche, que ya llegamos al hospital, Mariana y yo, con la maleta, dejamos a Rita, teníamos una perrita y la dejamos en la pensión, y por la pandemia te tienen que hacer la prueba PCR, porque no puedes entrar al hospital sin prueba negativa, digamos. Entonces tardas unas horas ahí en un cuarto a que te den la prueba de que salga negativa, y de ahí directo al quirófano. Yo entré llorando al quirófano, pues era demasiado rápido todo, o sea, en cuestión de 4 o 5 horas yo ya estaba adentro de un quirófano, entrando a las puertas de un quirófano, y el doctor diciéndome te entiendo, ¿no? Porque me veía llorando, a punto de perder un pedazo de cuerpo, ¿no? Eso me dolió mucho, tener que perder un pedazo de intestino. Tal vez ahí me di cuenta, aunque ya lo sabía un poco antes, que el gran amor que uno le tiene a su cuerpo. Entonces perder una parte del cuerpo que te dio tanto servicio, que te acompañó durante toda tu vida, ¿no? Y ahora tenerla que entregar como sacrificio para poder salvarte, como fue un pedazo de intestino, pues me dolió mucho. Y me encontré ahí en las puertas del quirófano derrotado, ¿no? Derrotado, llorando. Y bueno, uno de los doctores, ya cuando me metieron la anestesia, antes de que se me apagara el foco, muy lindo, uno de ellos me dijo, no te preocupes, interpretó que tal vez tenía yo miedo y por eso lloraba, de que tal vez no iba a poder vivir o sobrevivir a la operación, quizá, pero él me dijo, no te preocupes, con este doctor todo mundo quiere operarse. Y dije, oh, qué buen comentario, y ya se me fue en 2 segundos la conciencia, ¿no? Por la anestesia. Exacto, te dio a final de cuentas un aliciente de vida. Pero además, Carlos, nos dices, en la culpa del sobreviviente, me nace un alba en el brazo, en la frente, y en esa mano de ojos índigo que respira por mí. Trepo desde el abismo polar de mi tumba, lo abro en temporada de lluvia, para que la vida me sepa a algo, y no sea un caminar hacia mi muerte. Sí, culpa aquí. Fíjate que me dolió muchísimo que se muriera una poeta argentina que se llama Marta Cielong. Okay. Yo tenía oportunidad recién de conocerla en el comité editorial de la revista Evolucionistas de Jorge Contreras, que amablemente me abrió sus puertas para colaborar con ellos. Entonces era parte del comité editorial. Entonces le dio cáncer, me parece que de páncreas, en la misma época que a mí. Y ella se murió, tocayo, se murió en 3 meses. Y yo me salvé. Sesionando esto, te das cuenta que te da una culpa, la culpa del sobreviviente, es decir, ¿por qué yo me salvé? ¿Por qué yo? ¿No?
viendo tantos que se van muriendo y cuando te entra, cuando estás capturado por el cáncer, te empieza a llegar mucha información, no solo de amigos que te quieren ayudar con material de lectura, que yo agradecí mucho y agradezco, sino también de personas que lo padecen en secreto y no lo dicen, y que nada más te mandan un mensajito diciendo, oye, ánimo, yo tengo cáncer, tal, yo pude salir o no salgo, pero voy bien. No, te empiezas a enterar de que no sabías que la otra persona tenía, y no sabías que la otra persona tuvo, y tal. Entonces, y bueno, otras personas que no tienen remedio, ¿no? Que me enteré también de amigos que tienen un muy mal pronóstico, y me dio la culpa del sobreviviente. Es decir, esta suerte de que la victoria no te sabe a victoria, tocayo, ¿no? ¿Por qué? Porque te duele el mismo día otra cosa. Quieres estar feliz y ensancharte, inflar tu alma victoriosa, ¿no? Y desde un risco gritar, lo logré, ¿no? Pero esa imagen se ve profundamente opacada con alguien que sí se murió ese día, y que conocías, y que padecía lo mismo que tú, y que no sobrevivió. Entonces, no te sabe la victoria, y tienes que adentro volver a lavar esa sensación de victoria, enjuagarla, limpiarla de ese dolor, para que te sepa algo, que son palabras de ese poema, ¿no? Para que te sepa algo en tu día. Y lo más doloroso es que tienes que lograr que te sepa algo, porque tú sí viviste. Entonces es muy descarnada la batalla del día, cuando vas saliendo, cuando ya te dieron la noticia de que saliste limpio, pero de repente tu amiga se murió, ¿no? Tu otro amigo tiene cáncer. Es un proceso, la salida que atraviesa por la culpa del sobreviviente. Estamos platicando en esta ocasión con Carlos Wilhelm desde la Ciudad de México, a través de los micrófonos de Radio Universidad, las cámaras de la propia Universidad de Sonora y el Museo Regional, así como ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Pues realmente está siendo una charla muy emotiva, donde pues están bien amalgamados el poeta con el traductor, y de esta manera nos va llevando a una serie de acontecimientos que te han pasado en tu vida, y sobre todo, pues todo eso que has logrado, esas alas que, como bien tú dices, ya las tenías extendidas completamente, ibas creciendo y de repente aparece esto del cáncer, pero sin embargo, aquí estás y con un compromiso más fuerte aún, porque eres un sobreviviente de una terrible enfermedad que se une al problema del COVID en esta época. Así que te invito, Carlos, a ver si nos puedes leer algún poema, si tienes algún poema por ahí a la mano. Sí, claro. Mira, si el no libro que estoy escribiendo, que se llama La Ciudad Perdida, me parece que puede ser perfecto. Ahí. Aquí lo tengo. Tú dices cuándo. Voy a leer el primero de ese tema, de ese libro. Aspira, como te había platicado, tocayo, a hacer una exploración o una captura, un intento de captura de una ciudad, de estas grandes ciudades, ¿no? En las que ya crecieron demasiado y tienen muchas voces. Y entonces el libro lo estoy concibiendo con el poema de la esquina, el poema del poste, el poema de la calle, el poema de la iglesia, el poema de la avenida, ¿no? A manera de prestarle vida a esos espacios y escribir algo sobre ellos. Okay. Este poema se llama La Esquina. Ruge el camión que ya no anda sobre el terso vientre de una mujer cegada.
Acá ya la sombra seca de sangre, seca de mujer, seca de cielo, seca de viento. Quebradiza queda la mujer asesinada, de piel endemoniada y rabiosa, de piel indiferente, afilada con mujeres frescas, corre la navaja de la calle. Afilada por mujeres frescas, se come la tarde con ellas. Un poema muy fuerte, el lado oscuro de las ciudades, como bien comentabas hace rato, precisamente por toda esa situación por la que está viviendo ahorita el mundo, ¿no? Es muy doloroso, ¿no? Son esas, pues esas realidades que tú no compartes, ¿no, tocayo? O sea, que no puedes entender y que no te parece normal y que no estás de acuerdo y no te parece justo, y de repente amaneces en tu vida y te das cuenta que estás dentro de un país así. Exacto. ¿Cómo llegamos aquí? Es la primera pregunta que me asalta, ¿no? Y de ahí empieza una cascada de preguntas y preguntas y preguntas y duele mucho, duele. Y duele la cera, y lo más triste es que a veces no ves esa luz en el túnel, ¿no? De cuándo se va a cortar. Yo no la veo, tocayo, y eso que me siento a reflexionar, ¿no? Y no con el corazón, porque a veces uno le gana la víscera, ¿no? No, me trato como de ser muy estadístico, de ser estadístico en ese tema, y yo ya me di a la idea, yo ya concebí la idea de que yo no voy a ver, o sea, mi vida no me va a alcanzar en este país para ver esa luz. Lo dicen los números. A pesar de ser una persona que transmites esperanza, que transmites esas ganas de vivir, pues también eres congruente con la situación que se está viviendo y que no le vemos, como bien comentamos, esa luz, ¿no? Para que finalice. Así es. Ahora también considero, ¿no?, que nos vendieron un México más cercano del que en realidad, del que en realidad estaba, ¿no? A veces, no sé, es un mero punto de vista personal. Creo que estamos apenas, más que encontrando verdades, o quizá ya algunas, aclarando mentiras, en la época en la que apenas se van aclarando las mentiras, no tanto que hayamos encontrado la verdad de nuestro camino. Y entonces pensamos que ese México pulido, ese México resuelto, ese México potenciado, estaba a la vuelta de la esquina, o nos hicieron pensar eso, ¿no? Y no es cierto. Yo creo que no es cierto, está mucho más lejos de lo que yo voy a alcanzar a vivir, por eso creo que no me va a tocar verlo. Creo que apenas está empezando una historia independiente del país, ¿no? A partir del 2000, por ejemplo. Sin embargo, eso a partir del 2000 solo ocurre como filosofía o ideología en las grandes ciudades. Y sí, pues realmente, tocayo, es muy fuerte, esos temas son muy dolorosos, y como bien dices, pues no le vemos. No, tocayo, eso me duele, la verdad me duele mucho por todas las personas que lo padecen, ¿no? Porque uno también, ya para poder vivir con esperanza, digamos, con alegría, más bien para poder vivir con alegría hay que quitarse la esperanza, ¿no? De que tal vez un día salgas y no regreses, tienes que hacerte la idea de que tu país en varias zonas está convirtiéndose en un riesgo muy alto, ¿no? Y lo vivimos diario en las noticias, ya no se habla de otra cosa, son 45 minutos de hablar de las noticias desde hace muchísimos años que no se habla de otras cosas, sí, más de 10, 15 años que no se habla de los 4 o 5 muertos, 7 de las pobres familias que se quedaron sin alguien, ¿no? Llevamos
muchos años, ya de esa manera, tocayo. Es muy doloroso, la verdad da mucha tristeza, ¿no? Y bueno, pues solo te tienes, para poder encontrar la esperanza a tu día, pues te tienes que ceñir a ti mismo, ¿no? Hacerte un poquito individual, en el sentido de, bueno, pues tengo que pensar cómo voy a sobrevivir yo, ¿no? Egoísta en cierta manera. Un tanto a veces, ¿no? Un tanto a veces te empieza como a encostrar para pensar en ti, en los que quieres, protegerlos, ¿no? E ir saliendo con muchas precauciones y siempre consciente para mantener tu sentido de la vida, de que puede tocarte, puede no regresar, ¿no? Eso no es normal, esa forma de pensar no es normal, aunque se repita una y otra vez y pasen 1000 años, no es normal. No es normal y no se vale. Yo creo que no, tocayo. Creo que el oficio de la política tiene una gran deuda con sus ciudadanos, y no como uno con ningún partido político. Al contrario, creo que soy muy objetivo, ¿no? Yo estoy feliz con un político que le cumple a la gente lo que le prometió y punto, sea de donde sea. Y si no le cumples, pues no tienes por qué estar desperdiciando un tiempo valiosísimo que la gente está sufriendo, porque le cumple ciertas cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, desde que te pongan una coladera, hasta que desasolven la coladera, hasta que te pongan un policía en tu cuadra. Exacto. O simplemente que no te pongan policías porque no hacen falta, que sería lo más idóneo. Bueno, ¿no? Sería algo que ese México es el que creo que yo ya no voy a alcanzar a ver, tocayo, ¿no? Desgraciadamente, yo ya recorrí media vida y pues toda la vida la recorrí así, desde que tengo uso de razón, en un México que no llega, en ese México que no llega, y ahora me doy cuenta que lo que me quedará de vida, que es otro pedazo, otra media mitad, no alcanza para resolver todos esos problemas. O sea, yo creo que no me tocará a mí ver eso. Perfecto. Sí, es un tema muy delicado, muy difícil, muy complejo y sobre todo de muchos intereses políticos, sociales, culturales, económicos, de poder. Pero pues afortunadamente tienes a tu lado la poesía, tienes la creación, y con eso creo que un gran aporte a las nuevas generaciones, a la sociedad, para hacer de este país pues algo que estamos esperando todos, ¿no? De poder salir tranquilamente y regresar tranquilamente a nuestro lugar de origen. ¿No te parece? Sí, y bueno, si no, al menos descansas aquello que te quema por dentro y te sientes un tanto más aliviado. Perfecto, tocayo. Pues ha sido un gusto, un honor poder charlar contigo en esta ocasión y agradecer de nueva cuenta a la Universidad de Sonora, al Museo Regional, a la Asociación de Cronistas Sonorenses, por la oportunidad que nos dan de poder platicar contigo, de inmiscuirnos un poquito en todo eso que tú haces. Muchas gracias a ti, tocayo, por la invitación, gracias a Manolo, nuestro ingeniero de sonido, y gracias también a la universidad y al museo. Me va a dar un enorme gusto tener algún día la oportunidad de poder conocerlos. Tienes que venir, ya sabes. Es uno de los compromisos que te da la vida. Me emocionaría mucho, me ilusiona, ¿no? La ilusión viva de poder encontrarnos allá y conocer esos lugares bonitos que me has presentado tú también a través de nuestra amistad. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias. Soy Carlos Valenzuela, a través de este espacio, y hasta la próxima. Que con Carlos hay mucho que platicar. Gracias.